agradecidos con el ministerio aquí en la congregación Capernaum, gracias a los discípulos y a los pastores del CIR que nos dan esta oportunidad de reunir al trazo del escriba, este programa de bendición que Dios le ha dado a la iglesia Capernaum, y también al Ojo Rojo, saludando allá a los hermanos de Estados Unidos y del mundo, deseando compartir la palabra profética más segura. Gracias, hijitos, y entremos a la palabra del Señor. Pues hermanos, quisiera entrar a los asuntos que nos competen, que nos gustan, y vemos que con todo y las señales que Dios nos está dando, terribles, tremendas, del COVID-19 y de un montón de cosas, lo de Afganistán, las rebeliones en Cuba, nos está mostrando Dios el último tiempo de una manera tan espectacular que parece que no la viéramos. Y es necesario que le entremos con todo nuestro corazón a la escatología, porque la escatología es, digamos, como un generador de fuerza. Es una forma que Dios dejó para que cuando nos llenáramos de ella, vinieran fuerzas espirituales a nosotros para enfrentar la multitud de cosas, porque digamos, una persona que no es cristiana enfrenta una serie de problemas y no tiene ayuda. Los cristianos enfrentamos esos mismos problemas, pero también además enfrentamos el problema de ser cristiano, de perseverar, de amar a nuestros hermanos, de perdonarnos, de catalogar nuestros errores. Y entonces como humanos somos débiles, como humanos nos falta entendimiento, aunque la Biblia dice que Jesús nos ha dado entendimiento, que tenemos un entendimiento espiritual. Pero esto yo lo veo desde que el profeta Isaías dijo que los que esperan en Jehová, que también se puede traducir, según la versión de las Américas, se puede traducir los que esperan a Jehová. Amén. Dice, renovarán sus fuerzas. Es un generador que nosotros vislumbremos en las palabras de la Biblia, en la profecía de la Biblia, vislumbremos las cosas del porvenir, porque no hay otra forma segura de ver el porvenir sino por la palabra de Dios. Pero eso provoca en nuestro espíritu y en el espíritu de todo el pueblo de Dios, del que escucha, provoca una generación de fuerza y de fortaleza, porque dice que los que esperan a Jehová, los que esperan al Señor, los que esperan a Cristo, porque Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Y entonces esa palabra estaba abierta para que los judíos creyeran que venía Jesús. Cuando les tocó a ellos esperar la venida de Jesús, cuando venía a pagar por el pecado. Y esa palabra sigue vigente, pero a nosotros nos toca esperar en su gloriosa venida, o en sus gloriosas venidas, porque es una venida en varias facetas, pero principalmente la que nosotros estamos esperando es la venida secreta, el rapto, el arpazo, la parucía, con los nombres que, pues, aruñando los idiomas originales, pues en el estudio logramos entender algunas cosas que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, hijitos, que nadie considere que es de balde o que es poco provechosa la profecía, porque si no, Dios no lo hubiera dejado ahí con una digamos extensión tan grande. Casi el porcentaje profético de la Biblia es más del 50%. Bueno, toda la Biblia podríamos decir que es profética, depende de los ojos que lo leen y la revelación que Dios le da para entender lo que se está leyendo. Pero el punto es que yo quiero transmitir esto porque yo mismo lo he vivido, como Dios me ha fortalecido y ha fortalecido a otros durante años, durante décadas.
Porque esto es lo que necesitamos, perseverar. No solo fui unos años, pero ahora, no, sino perseverar, seguir adelante. Y eso solo se puede si uno renueva sus fuerzas. Y como son fuerzas espirituales, solo pueden venir de parte de Dios. Y entonces yo he estado queriendo investigar, he estado queriendo aruñar en el anticristo. Porque dice la escritura que una de las señales antes de que empiece la tribulación, eso está en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, una de las señales es que nosotros vamos a conocer, se va a manifestar, va a haber un afaneros, va a haber una manifestación del hijo de perdición, que es el hijo del dragón, que es el hijo del diablo, que es el anticristo, con una serie, una suerte de nombres con los cuales la Biblia nos representa y nos atrae la atención porque él trae un poder engañoso, una operación de error tan poderosa que la Biblia dice que si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Imagínate qué potencia la que tiene, porque dice según de Tesalonicenses que él se presenta con todo el poder del dragón, con todo el poder de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces hace que las naciones se asombren, las engaña. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, nos repite el Señor y por eso nos pone la palabra. Entonces, como va a ser manifestado el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, nosotros debemos de saber, pues más o menos, debemos de tener algunos detalles de qué dice la Biblia de él y nosotros entenderlo, porque, digamos, ahí yo ponía que hay tres, digamos así, teorías. Una teoría quiere decir que con los datos que tengo, pienso que así va a suceder. Y entonces pueden haber varias teorías de lo mismo. No quiere decir que así vaya a suceder, sino que yo pienso, estoy tomando un modelo teórico para hacer se diría, una predicción. De esa misma manera hacen los científicos. Toman la temperatura en la madrugada, miran cómo está el cielo, miran cómo está la cosa y entonces hacen su predicción climatológica para el día. Tienen un modelo teórico de acuerdo a los datos que tienen y entonces emiten una predicción, pero también a veces se atarantan y se equivocan, ¿verdad? No quiere decir que así sea, pero uno se basa en los modelos teóricos mientras se alcanza el conocimiento verdadero, el conocimiento total, que es vasto. Porque las teorías fallan porque tienen un elemento que se llama, o muchos elementos que se llaman variables. Y entonces con una variable, yo me recuerdo que en la escuela en matemáticas le llamábamos la variable desconocida. Si hay una variable que es desconocida por nuestro intelecto y no la metemos a la teoría, a nuestro modelo teórico, entonces es inexacto, falla. Tiene la tendencia a más o menos decirnos algo, pero falla. Entonces hay tres teorías para el anticristo. Algunos dicen que es hebreo, otros que es gentil y otros que viene del Islam. En cuanto a los gentiles, hay varios reyes de Europa que están señalados porque tienen varias características, pero fíjense que a veces las características que toman los hermanos son inexactas. Digamos, algunos solo se basan en que su nombre, por gematría, de 666. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, para un ejemplo, creo que se llamaba Richard Nixon, le sacaron que su nombre daba 666 y en aquel entonces, Ronald Reagan, perdón, que vengo de allá, ahora es el señor Biden, el presidente Biden, pero
Ronald Reagan le sacaba, creo que su nombre tenía 6 letras, su apellido también, y tenía 6 pestañas en un ojo, entonces 666. Les digo eso como broma porque tenemos que ponernos, digamos, en algo serio para que sea una teoría, ¿va? No solo porque alguien me disgusta, porque alguien hizo algo y ya lo miro satánico, ¿va? Sino que solamente difiere en la forma de pensar. Pero fíjate, le dijeron a él y no era él, ¿va? Y he visto también y he escuchado a algunos hermanos que también le dicen anticristo digamos, a los altos jerarcas de religión, de algunas religiones, de las religiones más poderosas, pero también a los reyes de Europa, en algunos, pero hay que ver qué es lo que dice la Biblia, no solo que su nombre nos dé 666. Entonces, como hebreo, en la teoría hebrea, de uno de la tribu de Dan, va a salir el anticristo. Ahorita les voy a leer. Digamos, como gentiles se habla de Felipe VI, del príncipe Carlos de Inglaterra, bueno, algunos de esos reyes, ¿no? Y también otros personajes que son gentiles, que no son hebreos, ¿no? También otros millonarios como Bill Gates y hombres poderosos que hay, digamos, en el Islam, como Erdogan, que es el presidente de Turquía, que es un islámico así bien fuerte. Sí. Pero hijitos, gracias, pastor, son teorías. Yo quiero que ustedes vean, porque ahí le quería agregar yo un cuarto, ya no solo hebreo, gentil e islam, pero no se me ocurrió cómo ponerle ese otro cuarto, pero ahí les voy a enseñar por qué. Digamos, Dan se vuelve el primer sospechoso, hablando de los hebreos, porque Jacob escribe de sus hijos, les profetiza a sus hijos. Pero Jacob estaba, al profetizar a sus hijos, viendo desde el punto de vista de que eran mal portados. Ahora nosotros tenemos que entender que como hijos así somos y tenemos que tenerle paciencia a los hijos, porque pues si no hubieran hijos pródigos, todos serían nítidos. Pero uno de los que más había defraudado a Jacob era Dan. Entonces escribe Jacob de Dan, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino. Y como nosotros sabemos que el camino es Cristo, las sendas antiguas son de Dios, pero Dan no está en las sendas, sino está junto al camino. Y vemos que junto al camino aparecen otros digamos, personajes que tienden al mal. Por ejemplo, las rameras, algunas rameras que aparecen junto al camino, y Dan también. Entonces se da la idea, ¿va? No, aquí de Dan va a salir, porque Dan, serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás, hace caer. Es una serpiente que hace caer, que asusta al caballo para que el jinete que lo monta caiga hacia atrás. Y caer hacia atrás es una situación bien delicada, casi mortal, ¿verdad? Como Elí, que cayó hacia atrás de su silla y se desnucó, ¿verdad? Reprendemos al diablo, ¿verdad? Amén. Pero dándole sentido a lo que ellos dicen. Y el verso 18 dice: tu salvación espero, Jehová. Así termina Jacob. Y entonces esta palabra de que hacen serpiente, Adán, luego hay otras cosas que se dicen de él que ya no aparecen en la Biblia. Algunos, eso entre los mismos judíos, entre los mismos hebreos, pero quiero hacer salvedad que eso no está en la Escritura, sino que son, digamos, yo así lo llamo, mitos hebreos.
son inventadas de los hebreos, que dicen que cuando se ordenaban las 12 tribus en el desierto, como lo hicieron durante 40 años, Dan sacaba en lugar de el águila, que era su estandarte, sacaba una serpiente, que ellos empezaron a tomar como bandera la serpiente, que es una especie de, porque Dios no había ordenado eso entre las cosas. Pero lo que creo yo que sí tiene mucha fuerza es que en Apocalipsis 7, cuando se habla de los hombres que Dios sella, de las 12 tribus de Israel, no aparece Dan. Y es que, digamos, para hablar de las tribus de Israel hay que hacerle un zoom, hay que ponerle la lupa, porque fueron 12 los hijos de Jacob. Pero cuando José llegó a Egipto, tuvo a Manasés y a Efraín. Y cuando los bendijo Jacob, los bendijo a ellos como tribus. Hubo una tribu más, se agregó una tribu ahí. Y entonces hay que ir siguiendo esa ruta, porque aparecen 12 tribus en Apocalipsis 7, pero no aparece la tribu de Dan. Digamos, tomémoslo así para respaldar esto: la tribu de Dan fue eliminada. Este es el primer sospechoso hebreo. Pero quisiera hablarles de otro que no es hebreo, y que Dios me dé tiempo para hablar del tercero, que sí es hebreo. Les quería mostrar la conexión apostólica entre Juan y Pablo. En Juan 17:12, el apóstol Juan le llama hijo de perdición al anticristo, al anticristo, pero se le llama hijo de perdición a Judas. Ninguno se perdió de los que me diste, dijo Jesús. Ninguno se perdió excepto del hijo de perdición. Pues, y ahí se refería a Judas, ¿no? Al hijo de perdición. Y luego dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá la tribulación sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero esa palabra revelado, no sé si podés ver ahí en el diccionario Strong, me recuerdo que es la palabra faneros, si me la confirmás. Amén. Porque estoy en 2 de Tesalonicenses 2:3. Pero fíjate, si ya sea faneros, ahorita les quiero explicar eso, pero el punto es que antes de que empiece la tribulación, antes de que escapemos en el rapto, va a ser manifestado, va a ser revelado, va a ser, según yo ahorita, faneros, si no me falla el griego, que se nota que no lo sé mucho, pero lo que leo en el diccionario, en los diccionarios que esos benditos hombres de Dios han escrito a favor de nosotros. Bueno, solo falta leerlos. ¿O es Apocalipsis? Cuando dice y se manifieste, cuando dice manifieste, cuando dice primero venga la apostasía, ajá, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya, entonces ese revelado o manifieste sí es apocalipto. Ese es apocalipto. Sí, o sea, el anticristo tiene su apocalipsis. Sí, exacto. Su revelación, o sea que revelación es que no lo vemos y de repente nos quitan Él es, lo vamos a reconocer. Pero yo pienso que para reconocerlo hay que saber de Él, y por eso quedó por escrito, y es una de las señales inequívocas que vamos a tener cuando esto ocurra. Pero digamos, en estos dos versos, yo lo que les quería mostrar es la conexión que hay apostólica, porque Juan y Pablo tienen sus áreas, sus esferas donde ministraron apostólicamente, y pues no estuvieron tan juntos, ¿va? No estuvieron tan juntos. Sin embargo, la revelación del Espíritu Santo nos lleva por ahí. Y ahí les puse una cara de anticristo. Fíjate, pues, mira esta característica que, además de las que hablamos del 666, pero esta característica que para mí es importantísima, que está en Apocalipsis capítulo 7,
Dice, cuando haya terminado de dar su testimonio, aquí están hablando de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Quiere decir que va a ser un conquistador, un guerrero, un vencedor, y que va a vencer a la iglesia. Pero yo le subrayé ahí que lo que ha traído mi atención por años es que sube del abismo. Pero ¿cómo así? Porque todos los humanos entramos a la tierra vía el vientre de nuestra mamá. Nacemos y estamos aquí. Y al morir entendemos por la revelación de la Escritura que nuestra alma va a los lugares intermedios que están en las partes profundas de la tierra, donde está el abismo, que el abismo es una de esas partes. Pero ahora resulta que su característica es que sube del abismo. Si sube del abismo quiere decir que allá está, que está ahí abajo. Bueno, también que el abismo está abajo, que sube del abismo, que él está ahí abajo y que está vivo de alguna manera. No la vida biológica que conocemos nosotros, pero está, ahí está, porque ahí dice que sube del abismo. Y entonces yo aquí ponía que este verso nos dice el lugar donde se encuentra actualmente. En el abismo hay varios personajes importantes, ¿verdad? Está Abadón o Apolión, que es el rey de aquellas alimañas que aparecen en Apocalipsis capítulo 9. Está el ángel del abismo, pero está también la bestia del abismo. Y bestia no se refiere a un animal, sino que de acuerdo a lo que nos enseña el apóstol Judas, el que no es Iscariote, el bueno, el que era hermano putativo del Señor, nos dice Judas que son personas sin espíritu. Los hombres bestia, los hombres animal, son personas sin espíritu, no tienen espíritu humano. O también se puede decir que no tienen el espíritu de Dios. Son hombres bestias, pero yo creo que aquí está hablando porque si sube del abismo quiere decir que está allá, pero ya no tiene espíritu humano. En el verso 8 del capítulo 17 nos vuelve a dar esa misma clave. La bestia que viste, le dicen a Juan, era y no es. Esa es otra característica que quiero que veamos hoy. Era pasado, tiene un pasado, ya existió. Era y no es. Pero no es, se está refiriendo a nuestra realidad, que estuvo en esta realidad, en la realidad humana que Dios nos dio en la tierra. Por eso era y no es, dice. Actualmente no, porque como sube del abismo, está en el abismo. Y entonces vuelve a repetir, porque estos versos también se los pongo ante sus ojitos, porque ahí es donde dice que sube del abismo, que es bestia, no tiene espíritu humano, y que sube del abismo, pero puede tener alma y cuerpo. Y uno se pone a pensar, ¿no será que por eso también Satanás quería robarse el cuerpo de Moisés? No tendría ahí, y se puede entender, ¿verdad? ¿Por qué Satanás quería un cuerpo? El cuerpo de Moisés. ¿Qué cosas con la tecnología que él conoce, con la sabiduría que Dios le ha permitido, qué cosas podría hacer con un cuerpo? Que no lo logró con Moisés porque el arcángel Miguel peleó con él, lo reprendió y quedó en secreto, quedó en misterio dónde fue enterrado el cuerpo de Moisés. Sin embargo, podemos ver ahí la avidez de cuerpo que tenía en ese momento en nuestro adversario, el diablo, y que tenía algún proyecto, que aquí lo vemos que lo consiguió con alguien, porque vuelve a decir en el capítulo 17, y está para subir
la bestia está para subir del abismo e ir a la destrucción. Ahí se le mira, era, no es, y su destino final es la destrucción. Y esta palabra destrucción se refiere a la perdición, al lago de fuego que arde con azufre. Fíjate, otra señal. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán. Entonces aquí puse el vencedor de los 2 testigos y sus falanges, su final es la perdición. Esas son las características y el efecto que causa en el mundo, un asombro. Pero fíjate a quiénes, a los que no aceptaron a Cristo, a los que no están escritos en el libro de la vida. Se les dio la oportunidad como a nosotros, todos pecadores, se nos dio la oportunidad, pero rechazaron el amor por la verdad. Y entonces yo pongo ahí que estos, que aquí, también nos habla de otro grande misterio, porque dice que los que son asombrados, ahí, no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, que es un misterio de la raza humana. Que ¿dónde andaba? Si no había mundo, si se estaba fundando el mundo, ¿dónde andábamos nosotros? ¿Por qué se nos menciona? Se menciona la raza humana que está siendo escrita o inscrita en un libro desde antes de la fundación del mundo. No había piso que tocáramos en ese momento como ahora. No teníamos el planeta que Dios nos ha dado y ya estábamos ahí. ¿Te das cuenta de esa profundidad de lo que enseña ese versículo? O estos versículos hablan también de nosotros y que como humanos ya estuvimos una vez en esa situación, en la situación que había que decidir por Cristo, que había una vida, había una realidad, habían cosas que sucedían, pasaban o no pasaban, pero que estábamos envueltos en la decisión de reconocer a Cristo en nuestra vida o de rechazarlo. Y aquí vemos que los que rechazaron antes de la fundación del mundo, ahora están en el mundo y ven a la bestia y los asombra. Las actitudes, las palabras, lo que él hace y dice, los asombra. Entonces, fíjate, tenemos que ver, entonces, ¿quiénes van a ser esos sospechosos? Tal vez si alguien de la tribu de Dan murió, el diablo agarró su cuerpo, se lo llevó y lo tiene allá a fuego lento en el abismo. Y lo va a sacar como un gallo tapado a la hora que dice aquí que va a ser Apocalipsis para nosotros. Bueno, entonces fíjate toda la grandeza y la variedad de cosas que tiene aquí esto. Y ese versículo se cierra otra vez hablando de los tiempos, que era, fíjate cómo afirma constantemente que ya tuvo existencia y que ahora en el momento de la vida que conocemos nosotros no está. Cuando se está leyendo la Biblia no está en la tierra, pero estuvo. Y aquí al final dice y que vendrá. ¿Qué palabra utilizará ahí ese y que vendrá? Echate una miradita. Es que si no, se le confunden uno las palabras y dice uno, está en Apocalipsis 17:8. Ok, en el 8, ese vendrá. Dame un momento. Porque la bestia, como está imitando a Cristo para engañar, tiene su apocalipsis, tiene su parucía, tiene su fanero, o sea que es un mentir, es un engañador. Por eso es que asombra al mundo. Ya. No dice parucía ahí, Viendo- o lo pondría yo aquí. No. Es que lo que pasa que como tú estás en la versión América, quizás, ¿sí es 17.8, hermano? Sí, 17. O 9, Que era, ok. porque a veces le quito No, es el 8. el para ahorrar, ¿verdad?
para que quepan La más bestia cosas. que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Estoy ahí? Sí, sí, sí. No. Dice, al ver a la bestia que era y no es, y que vendrá. Perdón, es que en la 60 dice será. Sí. Ah, pero ¿qué palabra usa ahí el Dice- griego? Será. Esti, Ujú. pero No es de las palabras de venida. Consistir, existir, dice. no, desde el Es- griego esti es obtener, significa tener, consistir o existir. No es alguna de las que hacen referencia a, no es Apocalipsis, No es es las de las que Paneros, hemos no. estudiado así bien. Pero fíjate, entonces quiere decir, existió, ahora no está, y sabemos que porque está en el abismo, sube del abismo y vuelve a existir. Para utilizar la palabra, esta es ti. ¿Ah? Para utilizar esa palabra y vuelve a existir. Ahora, ¿quién puede tener esas características? ¿Verdad? Porque si alguien dice, no, mire, no será que fulano, que Pancho será el anticristo, ¿no? Pero es que no cumple esto, no ha subido del abismo. Apóstol, quizá desde otra perspectiva, no sé cómo lo Sí, ves dale. tú, pero es que como tú planteaste la forma como ven los hebreos, los del Islam y ¿quién más dijiste? Los gentiles. Los gentiles. Pero cuando estás hablando, explicándonos los distintos, las distintas perspectivas, me ponía a pensar que también está la antitrinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Correcto. Quizá concatenando los versículos que nos estás mostrando, de repente y en todas en esas teorías hay una cierta verdad, pero no están hablando solo de la, llamémosle, de la cuadridimensión del enemigo, de la antítesis, ¿verdad? De la cuadridimensión del enemigo, sino que nos da luces para ver el antipadre, el dragón, el antihijo, la bestia, y el antiespíritu santo, el falso profeta. Lindo. Y fíjate que aún está la estatua que le dan vida. Pero mira que eso que me mencionas es maravilloso, pero fíjate cuál es el punto. El anticristo tiene que ser uno que suba del abismo. Entonces, digamos, Dan ahí, o alguno de la tribu de Dan, queda eliminado, porque no sabemos que alguno esté ahí, porque todos los cuerpos están en los cementerios. Los cuerpos de todos los hombres que hemos vivido, desde que Adán salió del huerto, estamos enterrados en la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Y no crees que sería bueno echarle un vistazo a lo que nosotros así en broma decimos, nosotros esperamos la exanastasis, pero los que fueron en la chupanastasis, Los los que chupanastasis. se llevaron vivos, ¿va? Porque hay gente que Sí. se llevaron vivos, pero al infierno. Sí. ¿No crees Como que por aquellos ahí- de la rebelión de Abiram, de Coré? Datán, Abiram. Sí, hay, pero date cuenta que no son muchos, o sea que Sí. bajaron así vivos al abismo. Así pidió Moisés, ¿te acuerdas? Señor, si soy tuyo, si soy... No, ahí sí se portó Moisés muy duro, digo yo, pero yo tengo un sospechoso, Ok. que es Caín. Otro que se llevaron vivo, que no lo han matado. Podríamos decir, exacto, podríamos decir que no ha muerto, que no murió, pero digamos en el capítulo 4 y verso 5 ahí, les muestro que desde que él se acercó, él quería ser religioso, pero desde que él se acercó al altar, lo hizo como él quiso, no lo hizo como Dios le pedía, y Dios no vio con agrado sus ofrendas. Fue rechazado desde el principio. Aunque vemos ahí un aspecto religioso, vemos ahí una situación espiritual fracasada. Porque nosotros debemos de entender que lo espiritual no es que yo pienso, yo tengo, o me dijeron, soñé, tuve un sueño, tuve una profecía. No, las cosas están escritas ya, están definidas.
para que no haya inventos humanos, sino que los hombres, por la inteligencia, el intelecto que Dios nos ha dado, lo busquemos. En el 4:8 vemos que mata a su hermano. Y una de las características que el Señor nos muestra en Juan del diablo es que es homicida. Es mentiroso y es homicida. Desde el principio, dice Juan. Entonces todos aquellos homicidas tienen la línea genética. Pueden conectarse con esta situación anticristiana. Los mentirosos. Por eso, hijitos, es que la lenguota de trapo que tenemos, ¿verdad? Pero debemos todos vivir como cristianos en un esfuerzo por no mentir, por enfrentar la verdad. Y pues si hay que pedir perdón o permiso o resarcir lo que haya que hacer, hacerlo, pero no basarnos en la mentira, porque es diabólica. Es un hilo que nos une a lo malo. Y aquí vemos cómo en el verso 8, Génesis 4, nos da esa característica de Caín que lo acerca al adversario. Y en el verso 9 vemos una luz, porque el homicidio de ahora, del siglo XXI, no se están hablando que mates literalmente a alguien, sino que el que aborrece a su hermano, el que no es capaz de amar a su hermano, aunque hay unos hermanitos que como cuesta amarlo. Perdón, yo no quiero ser uno de esos, ni tú, ni procuremos no ser de esos, pero así somos los humanos. Pero ese es el obstáculo que Dios nos pone para ir cortando nuestras líneas con el anticristo. Pero les quiero decir otra cosa de Caín como sospechoso, que cuando Dios lo castiga por la muerte de su hermano, ya estoy en el verso 14, siempre de Génesis 4, dice Caín: he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra. La faz de la tierra se refiere, según mi maestra de gramática, o sea, en la escuela primaria, se refiere al suelo, al piso, a la superficie del planeta donde habitamos los humanos. Porque Judas dice, no, ese es Caín. Caín dice, es demasiado grande mi castigo. Señor, es muy duro mi castigo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Ahora fíjate, y si no va a vivir en la tierra, ¿dónde va a vivir? Me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Porque literalmente el juicio que Dios le dio a Caín no aparece. Solo podemos deducir de lo que está diciendo Caín cuál fue la cuadrada que le dio Dios por matar a Caín. Fíjate, entonces lo echaron de la faz. Eso nos da la idea de, no te irías para abajo. Sí. De tu presencia me esconderé, la segunda cosa. Y después dice, y seré vagabundo y errante. Quiere decir que en algún momento sí podía estar en la tierra, pero no residir en la tierra. Podía estar en la faz, pero como lo habían echado, tenía que irse. Porque dice, seré vagabundo y errante en la tierra. Pero como no podía estar en la faz, yo lo miro para abajo. Por eso digo, este es sospechoso de que esté en el abismo y que sea el que suba del abismo. Y sucederá, ese es el siguiente punto, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y entonces en el verso 16 le dice, salió Caín, pero el Señor le dice, ninguno te va a matar. Y salió Caín de la presencia del Señor, sí, y se estableció en la tierra de Nod. Yo subrayé ahí que se estableció, porque Dios le había dicho, no, vos sos vagabundo y errante, no podés vivir. Entonces, pero ese se estableció, lo tomo yo, lo estoy entendiendo yo, que por un tiempo se estableció en esa tierra de Nod,
en la ciudad de Nod, y ahí conoció a la esposa, a su esposa, y ahí empezó a tener su simiente. Pero el punto que les quiero mostrar con estos versos, que es sospechoso de ser el anticristo, porque puede subir del abismo. Porque él se quejó y dijo: sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces Jehová le respondió en el verso 15: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matara cualquiera que le hallara. Esa es una de las, digamos, de las bases para deducir, para pensar que Caín no murió. Lo mandaron fuera de la faz de la tierra, errante, vagabundo, pero no murió. Y otra característica es que es el primero que le ponen marca, porque una de las características es el 666, la marca de la bestia, la famosa marca de la bestia, que hijitos, es necesaria la escatología para no interpretar en cualquier cosa la marca de la bestia. Pero claro, yo no digo que no lo investiguemos y que hacemos, no será esta la marca, no será esta la marca, pero debemos ubicarnos no solo en las marcas, sino en el tiempo. Las marcas o la marca 666 que la bestia pone en la mano o en la frente es en el tiempo de la gran tribulación, en esos 3 años y medio. Y nosotros deducimos, entendemos, razonamos, el Espíritu nos dirige a que eso no ha comenzado. Porque antes que comience, dice 2 de Tesalonicenses, va a haber una apostasía generalizada. 1 y 2, vamos a saber quién es este personaje. amén. Como ese es una, digamos, un acercamiento, una revelación que estamos buscando en los personajes que están vivos, pero no nos hemos dado cuenta que dice que era y no es. Y que por eso entra aquí, Caín entra aquí con una dulzura, con una fluidez, como con la camisola de los malos. Porque él murió, pero en el sentido de que fue apartado, porque Dios dijo que nadie lo matara. Lo selló. Prototipo de la marca, pues, pensamos en el 666. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod al oriente. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió, dio a luz a Enoc. Allá vino la simiente de Caín. Toda la simiente de Caín fue aniquilada en el diluvio. En el año, más o menos en el año 1642, 50, desde que Adán salió del huerto, fue el diluvio. Habían pasado casi 16 siglos o 17 siglos, más o menos una cantidad. Y cuando vino el diluvio, y ahí fue exterminado todo lo que había en la tierra, todos los hijos de Caín y también todos los de Adán. Solo Noé, ¿verdad? Solo Noé fue el único que logró salir. Pero debe haber sido entonces el momento que en los planes satánicos, estoy procurando entender quién es el que sube del abismo, toma a Caín su cuerpo, o vivo lo toma y se lo lleva. Porque Caín, dice la escritura, que se hizo pues hijo del diablo. Que mezcló la simiente también puse ahí, pero ese punto no lo vamos a extender. Y luego dice de los descendientes, en el verso 22, dice de los descendientes de Caín, y Sila también dio a luz a Tubal Caín, pero Tubal Caín ya es la 7ª u 8ª generación. Fíjate, en eso también se parece, porque David es el 7º, en un conteo es el 7º de Isaí, y en otro conteo es el 8º.
dando la figura de Cristo. Cristo que es el séptimo como hijo y el octavo como rey. Pero digamos, para no extendernos ahí, también tiene esa sombra, ¿verdad? Que el séptimo descendiente, la última generación antes del diluvio, hubo un Caín, un Tubal Caín. Y esto lo podemos ver en el verso 22. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. El hierro tipifica en la escritura una maldición, maldecir, la frialdad del hierro, la maldición. Y el bronce nos habla de el pecado, nos habla de el juicio que Dios ejecuta por el pecado. Por eso es que en el tabernáculo, en el templo, hay cosas de bronce, porque tipifican el juicio que Dios nos pone ante nuestro pecado, que aunque somos redimidos no es poco, no son pocas las caídas, los tropiezos y los errores que cometemos. Pero mira cómo va aquí Tubal Caín, aparece 2 veces. Qué interesante. Dice, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Pero Tubal Caín, en una de las acepciones del nombre, significa Caín regresará. Wow. Este diccionario me pareció algo espectacular. Y cuando lo escuché del apóstol Sergio, pues se me abrió todo esto que estamos hablando. Cuando el apóstol habló de Caín, notó él en ese diccionario, ese es un rema maravilloso, ¿verdad? Que nos da la idea, nos da una línea de pensamiento para decir, este Caín es sospechoso de que vive en el abismo, que ya habían profecías, digamos así, que ya se sabía que él iba a regresar, y por eso le pusieron Tubal Caín, ¿va? Caín regresará, como recordándole a todos los malos que él iba a venir, como recordándole a todos los malos que así como Cristo venía por su iglesia, también el anticristo venía por los que se dejen anticristianizar. Apóstol, disculpa, a ver si entendí bien. Entonces, digamos, en la genealogía parecería ser que Tubal Caín, dijiste, es como el 7. Sí. Ya. Fíjate que se puede ver como el séptimo y como el octavo. Pero literalmente era la generación 7. Ya. Sí, porque eso prácticamente es como la antítesis, ¿verdad? En la descripción de David, la que tú mencionaste, que en un libro aparece como el séptimo y en otro libro aparece como el 8, que es una figura de Cristo. Pero con eso que estás enseñándonos, como que sí, este es un gran candidato. Es fuerte ese candidato. Va, que esos candidatos no hay que votarla, sí. Pero hay que saberlo, porque cuando se manifieste, dice cuando Apocalipsis, cuando se revele, ¿quiénes son los que van a entender quién es? Sino los que saben sus características. Los que no lo han visto, digamos, no por ignorancia, sino por dejadez. Los que no lo han visto, entonces les va a costar ver esa señal gigantesca que el Señor nos está mandando. Entonces fíjate que aquí pongo, regresa del abismo. Si sube del abismo, regresa del abismo. Entonces, ¿no ha muerto? No puse el signo de interrogación ahí, fallé, porque estaba, digamos, preguntándome. Si sube del abismo, entonces es que regresa del abismo, porque era y no es y vendrá. Entonces no ha muerto. Pero yo puse, falleció en el diluvio, porque digamos, la palabra morir, la muerte, no quiere decir inexistencia, sino separación. Entonces en el diluvio, después ya no se supo de ninguno más, de ninguno de los hijos de Caín. Pues lo agarró Satanás y se lo llevó a la vida. Y entonces, si no murió, lo tienen ahí. Aquí puse lo del cuerpo de Moisés. Ay, perdón, pero muy rápido me fui.
lo del cuerpo de Moisés, que también es un tema y un punto que me ha quedado en el corazón, porque he oído algunas personas que no son de nosotros, ¿verdad? Que allá con gente que me encuentro allá lejos donde me enviaron, hijitos que tienen unas suspensadas, ¿verdad? Y digamos, he escuchado decir que está fuera de doctrina, que está fuera de foco, eso que habla Judas, de que Satanás quería el cuerpo de Moisés, porque no le encuentran el por qué. ¿Por qué está eso ahí? ¿Verdad? Pero todo lo que está en la Biblia es para nuestro provecho. Amén. Y entonces por eso lo ponía ahí señalado para, pues, bendición de los que me escuchen, los que me dan este privilegio. Pero con los minutos que me quedan, que tal vez aquí nos pasa como en el Mundial, ¿va? Que hay tiempos extras. Llevamos 50. Llevamos 50. Entonces les quiero hablar así velozmente de mi tercer sospechoso. Que estos no están, digamos, yo no los pongo ni entre los hebreos, ni entre los gentiles, ni entre el Islam, sino que creo que estos serían los bíblicos: Dan, Caín y Judas Iscariote. Ya. Mateo 26-25 dice: y respondiendo Judas, el que le iba a entregar. Fíjate, eso quiere decir que eso ya se sabía. Espiritualmente ya se sabía que aquel era el malo, el que le iba a entregar. Y dijo, es que ahí pongo yo que era un descarado y mentiroso ese Judas. Fíjate, le dijo: ¿acaso soy yo rabí? ¿Seré yo maestro? Sabiendo que él ya estaba viendo cómo entregaba al Señor. Y el Señor dice: uno de ustedes me va a entregar, aquí está que me va a entregar. Viendo hacia Judas, ¿seré yo maestro? Porque la mentira es una de las características del anticristo. Luego leí en el 27:3, dice: entonces Judas, el que le había entregado, ya se había cumplido la predicción del 26-25. Viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Bueno, ahí había ya dos Judas, pero aquí lo que le señalo es que primero dice el que le iba a entregar, luego le dicen traidor. Luego en el 22:3 vemos que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Entró en Judas. Y recuérdense que no hay otro en la Escritura, no hay ningún otro humano que haya sido poseído, como en esta ocasión que Satanás entró. Hay espíritus inmundos, hay demonios que son los que posesionan, pero en este caso fue el propio Satanás, que el Señor lo reprenda. En el 22:47 dice otra cosa interesante, que para entregar a Jesús lo entregó con un beso. ¿Y cómo quedó de famoso el beso de Judas? El que le iba a entregar, el traidor, el mentiroso, el descarado, el que lo besa para entregarlo. Prácticamente también candidato, porque se le cumple, ¿verdad?, que mata a su hermano, viéndolo desde un punto de vista hermano de raza, ¿no? Como hebreo. Como hebreo. Mira, muchas cosas se pueden decir de Judas, que por qué hizo esto, queriendo hacerle menos su traición. Pero es que había estado 3 años y medio viendo milagros, escuchando la doctrina de Jesús. Y al que más se le da, más se le demanda. Por eso dice, y durante la cena dice, porque fíjate que ahí cuando entró Satanás en él, fue en una santa cena, en la primera santa cena. Durante la santa cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que lo entregara. Ya lo había puesto. Y solo que ese verso lo puse porque primero se refirieron a Satanás y ahora al diablo. En Apocalipsis vemos que le dan 4 nombres. Le dan como el dragón, Satanás, diablo, La serpiente antigua. y la serpiente antigua. Le dan 4. Y aquí va 2. Ya lleva 2 con Judas. Entonces Jesús respondió, Juan 13:26, otra vez el descarado. Entonces Jesús respondió y dijo, le habían dicho, ¿quién te va a traicionar? Es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y mojó el panito. Qué rico ha sido ese panito cuando lo mojó. Y después de mojar el bocado lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Mira, también en la Santa Cena tomó Judas la cena de manos del Señor, la primera Santa Cena de manos del Señor. Y fíjense, hijitos, sepamos esto: cuando nosotros somos descubiertos en nuestro pecado, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, no de ocultarlo. Aunque también hay pecados que no hay que hacerlos públicos porque pueden ocasionar otros desastres indeseables, pero la confesión, porque Jesús no le dice ahí a Judas para condenarlo, sino que la actitud correcta es que Judas hubiera dicho, ala Señor, tú lo sabes todo, sabes que ya te entregué, por me das delante de todos me das el bocado. Perdóname, Señor, ya no vayamos ahí, y ya no te quiero. Era el momento, la Santa Cena es el momento de ponerse a cuentas. Pero ves que no, lo descubrió el Señor, a vos te doy el bocado, Judas, y él no confesó. Porque ya el diablo había entrado, ya Satanás había entrado. Pero quiero ir a la acusación, ¿verdad? A estos versos para ver que ese es el sospechoso. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Juan 6:70. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de nosotros es un diablo. O sea que cachado ya estaba, manifestado ya estaba, ya se sabía. Todas estas situaciones para ver qué decía Jesús y qué dice la Biblia de Judas Iscariote, que es un diablo. Satanás entró en él, también el diablo entró en él. Aquí viene, ¿verdad? Tercer sospechoso, Judas Iscariote. ¿No te parece bien si miramos por ahí? Perdón, solo pensaba en cuanto a lo que dice Corintios, que cuando no se participa correctamente de la cena del Señor, por esa causa algunos están enfermos, pero otros también están muertos, ¿va? Entonces ahí Judas tuvo su oportunidad, no la aprovechó y ahí empezó a morir, digamos, de alguna manera, ¿va? Oh, no, exactamente, cabal, mira, ese es el verso adecuado. En la Santa Cena, en lugar de tener fuerza, vida, salud, se enfermó más espiritualmente y también murió, porque inmediatamente se va a morir pero fíjate las formas de su muerte. Dice, mira este verso, el Hijo del Hombre, Mateo 26:24, se va según está escrito de él. Es decir, la cruz, descender a las profundidades, resucitar. El Hijo del Hombre se va según está escrito. Pero hay, no, ahí no solo un ay, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, viene un castigo sobre él. Ay, pero mira cómo termina. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mirad el juicio que se está proclamando contra él. Y en Hechos 1:18
vemos en parte el juicio. Dice, este pues, refiriéndose a Judas, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Recordate que el campo, dice Mateo capítulo 13, es el mundo. Adquirió o sea, digamos así, en sombra, que con eso que él hizo, estaba haciéndose, prácticamente adueñándose del mundo, porque el mundo está en manos de Satanás, del diablo. A la decime vos, oye. Solo fíjate, quiero terminar con eso, güey. Ay, gracias por su atención, hijitos. Gracias por su paciencia. Solo no me quiero ir sin decirles esto. Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. Dicen que cuando se ahorcó, se rompió la rama y que el guamazo fue que se le salieron todas las entrañas. Y todas sus entrañas se derramaron. Pero mira cómo termina en el verso 25. Habla de Judas y dice, para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió. O sea que se desvió quiere decir que iba bien. Pero vos, esto es lo que me da la acusación que le hago formalmente a Judas. Para irse al lugar que le correspondía. Ahí está hablando de que no es el mismo lugar que a todos. Ese lugar le correspondió por la traición, la mentira, la entrega. Dejó que Satanás se le entrara, que el diablo venía influenciado por el diablo. Todas esas cosas que él mantuvo relación con el diablo lo hizo parte de él. Y ahora hay un lugar especial. Y cuando yo voy al griego, resulta que se llama el topos idios. Esa palabra idios, aunque a nosotros nos parece como de Dios, es de idiota. Topos es una región, es un lugar. Y aparecen varios topos interesantes en la escritura. De ahí viene nuestra palabra en español topografía. De topos, que es una región, pero ese es el topos idios. Y cuando uno va a la concordancia, al multiléxico, cuando uno va a averiguar esas palabras, yo me quedé sorprendido porque dice idios quiere decir solo, una región donde va a estar solo, apartado, idiota, aunque la palabra idiota no significaba al principio lo que significa para nosotros ahora. Es decir, significa una persona con falta de seso, con falta de inteligencia. Pero digamos, un idiota es alguien que elige mal, que se equivoca al elegir. Es alguien que no piensa correctamente, no utiliza su intelecto y entonces comete graves errores. Por eso la palabra que saqué de todos los diccionarios, que hay un montón, ¿verdad? Pero dice idiota, separado. Fíjate que así como los santos, Dios nos hace una separación, nos separa. Separado para el mal. Particular, algo que se distingue. Entonces yo veía que en ese idios topos, o topos idios, no, así lo he puesto, porque hay otro que se llama topos basanus, pero no vamos a hablar de él ahorita, sino que este topos idios es un lugar particular que se le dio a Judas Iscariote después de que se rompió todo lo que se llama carota ahí. Se le dio un lugar y debe de tener alguna razón. ¡Ay del que lo entregue! ¡Ay mejor le fuera no haber nacido! Porque se toma a ese personaje y se le guarda ahí en esa parte del abismo, en el topos-idios, lo guardan ahí al solito para que cumpla la característica que dice Apocalipsis. Y sube del abismo, la bestia que sube del abismo. Amén.
Ahora, hijitos, bueno, perdón, ya no quiero seguir yo, sino si hay un comentario de ustedes, porque ahí sí, solo se me quedaron viendo así como chinitos, así como... No, hombre, lo que quisiéramos es que, o tal vez nos enlazamos, ¿verdad? Porque sí necesitaríamos que nos dieras, no sé si una segunda o tercera parte. Sin embargo, por causa del tiempo, tal vez que tú sellaras con la oración, apóstol, esta enseñanza. O sea que son 55 minutos. Los 55 minutos me los eché ya. Ya vamos sobre la hora. Dios mío. Perdón. Perdón a los del trazo del escriba y también a los del ojo rojo. Los desvelé un poquito más esta noche, pero tenés razón. Los temas de la Biblia, el pastor tiene razón, no se pueden exprimir totalmente. Pero ahorita les di una pasadita, que el Señor en su misericordia nos dé esa sed espiritual para investigar, y qué cosas bellas les dará a ustedes Dios con su mente limpia, juvenil, con esa inteligencia que Dios les ha dado y la revelación de Dios. Qué cosas más hermosas para que esas tesis, si hay variables desconocidas, ustedes las descubran y las pongan ante su pastor, ante el apóstol en la enseñanza, y que vayamos encontrando la verdad. Amén. Padre, bendice, Señor, para la gloria de tu nombre. Danos una doble unción. Bendice, Señor, este programa. Bendice la visión de tu siervo, de los pastores del CID. Bendice esta visión hermosa que les has puesto en esta región, y yo, por la autoridad apostólica que me ha sido dada, sello esta palabra, sello estos pensamientos de bendición para tu pueblo, Señor, y te ruego que envíes tu gracia, tu bondad, tu poder, y que aquellas cosas que nuestro corazón anhele, tú nos las concedas. Yo bendigo, Señor, a este pueblo que escucha tu escatología, que escucha la profecía, y que se haga la obra para la cual tú lo enviaste. Señor. Que sean renovadas nuestras fuerzas en medio de los embates de la vida. Danos, Señor, tu fuerza para que cuando vengas por nosotros, broten en nuestras espaldas piñones de alas de águila y volemos hasta tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Y amén. Que Dios les bendiga, hijitos, y les guarde. Amén. Muchas gracias, apóstol. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Dios les bendiga en casa.